¿Qué es lo que vamos a ver en esta primer sesión, ¿no? ¿En qué nos vamos a centrar? No podemos, no quiero arrancar de inicio, de golpe, con esta parte, insisto, de los periodos y de los tiempos y demás, porque eso haría como una visión misma, ¿no? Reduciría a una visión muy pobre, creo, de lo que es la historia del arte y de lo que puede ser la fascinación del estudio por el arte. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar un poquito primero sobre por qué estudiar historia del arte, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Digo, vamos a articular algunas respuestas acá, pero no es la única respuesta. Cada quien va a tener una respuesta, ¿no? Y espero que en verdad todos y todas tengan una respuesta para esto, ¿no? O sea, que no se limite, o más bien no se limiten a solo, voy a aprender porque tengo que aprenderlo, ¿no? Porque es como cultura general. Bueno, sí, eso es parte, ¿no? O sea, dentro de un cierto sector social, la historia del arte se ve como cultura general. Todos deberíamos conocer a ciertos autores y todos deberíamos conocer ciertos periodos. Pero les quiero invitar a que, aparte de esta parte, de este elemento de cultura general, podamos establecer un objetivo más allá, ¿no? Inclusive que se la crean de que vamos a hacer historiografía y de que vamos a hacer análisis de imágenes y de que vamos a empezar a desarrollar, ahorita vamos a ver las metodologías principales en historia del arte, y eso lo estoy articulando un poco para que ustedes se avienten, ¿no? A colocarse en los pies de un estudioso del arte, más allá, insisto, de un ir memorizando fechas, periodos y cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué estudiar la historia del arte? ¿Para qué estudiar la historia del arte? ¿Cuál es la importancia de la historia del arte? Ya tenemos muchos tipos de historias, ya tenemos muchos tipos de conocimientos. Estamos en un periodo, en un siglo donde la información que tenemos, el acceso que tenemos a la información es cada vez más amplio, más complejo. Estamos saturados de información. Y el chiste en la actualidad es seleccionar esa información, ¿no? Y esto también va a aplicar para la historia del arte. Si ustedes saben seleccionar precisamente de todo lo que vamos a ver el día de hoy y en todas las sesiones, saben seleccionar aquellas cosas que les van a servir, la información no se va a quedar ahí en la nube, ¿no? Va como a procesarse. Algunos dicen bajar al cuerpo, ¿no? Se va a interiorizar, se va a materializar y entonces va a tener un sentido estudiar esta cosa. Si no llegamos a ese proceso, entonces corremos el riesgo de tener un montón de información y después tener que memorizarla para pasar un examen o para pasar algo, ¿no? Entonces, mi intención es que se pregunten, que se cuestionen, ¿para qué quiero estudiar historia del arte? ¿Por qué quiero estudiar historia del arte? ¿Y en qué la voy a aplicar? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es llegar a una escuela profesional de artes, está bien, pero el objetivo no es llegar, el objetivo es estudiar artes, ¿no? O sea, a veces nos podemos confundir con eso, ¿no? De, bueno, mi objetivo es entrar a tal escuela. Sí, pero aunque entres ahí, el objetivo no es ese, el objetivo es ser algo más, ¿no? El objetivo a largo plazo. Quizás ese sea el primer movimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito del impulso artístico relacionado con este intento de respuesta, ¿no? De por qué estudiar historia del arte, por qué interesarnos por el arte, por qué hablar del arte. Y esta cuestión del impulso artístico, lo que quiero hacer referencia con el impulso artístico es muy importante. Cuando somos niños, cuando somos niñas, tenemos un cierto acercamiento a ciertas partes de nuestro cuerpo, de nuestra imaginación, de nuestra mentalidad, nuestro cerebro, ¿no? Tenemos una cierta actividad. Ustedes lo pueden comprobar si tienen hijos o si tienen sobrinos o si tienen hermanitos, que todos y todas cuando somos niños tenemos algo que podríamos identificar como un impulso artístico, ¿no? O sea, tenemos esta necesidad y ahí es donde hay que detenernos un poquito a pensarlo, ¿no? O sea, estudiar historia del arte no es, voy a estudiar datos, voy a estudiar elementos para reproducirlos, para comentarlos, sino es recuperar una parte, una dimensión de nuestra existencia que está relacionada precisamente a lo que vamos a entender por arte, a lo que vamos a ver por arte. Es como una especie de etapa primitiva
que va a presentarse en la historia de la humanidad, que es lo que vamos a comenzar a estudiar para la siguiente sesión, ¿no? Esta parte primitiva que se empieza a desarrollar en las primeras civilizaciones humanas, pero que también es una parte primitiva en el desarrollo y el crecimiento del ser humano. O sea, hay una especie como de relación paralela entre la evolución, si se le quiere llamar así, o la transición de épocas, de periodos en la historia del arte, con la misma evolución que vamos teniendo nosotros como seres humanos. Entonces, cuando estamos pequeños, cuando somos niños, niñas, tenemos estos impulsos artísticos, ¿no? Tocar, pintar, actuar, cantar, ¿no? Todo eso es parte de nuestro mundo. La imaginación, cuando somos niños y niñas, es muy potente, es muy fuerte. Nos hace creer cosas que no existen, ¿no? En términos ya empíricos o en términos, diríamos, inclusive ya de sociedades adultas. Nos hace creer cosas, nos hace tener miedos, nos hace tener ilusiones, nos hace tener sueños. Y ese impulso artístico lamentablemente se pierde con el paso del tiempo. O sea, lo más triste de esto, exacto, la necesidad de crear, ¿no? La necesidad de crear está todo el tiempo y cada quien tiene distintas formas de materializar esa necesidad. Y esa necesidad está ahí. Lamentablemente, cuando vamos creciendo, empieza como un proceso de transformación, ¿no? Este desarrollo que tenemos. Y comenzamos a olvidarnos, a abandonar estos impulsos, ¿no? Empezamos a cancelarlos, a suprimirlos. Y después, cuando entramos ya a la adolescencia, por lo menos los que se dedican a las actividades artísticas, los que tenemos alguna relación con actividades artísticas, pues comenzamos a recuperar eso, ¿no? Es el periodo de rebeldía, adolescencia, para pasar después a ser adultos, y comenzamos a recuperar todos estos elementos, ¿no? Comenzamos a rebelarnos frente al sistema. Y entonces decimos, no me importa, aunque me digan que me voy a morir de hambre, me quiero dedicar a esto. ¿Por qué? Porque yo sé que no me voy a hacer millonario, millonaria, pero lo que me puede dar en términos de desarrollo personal, en términos de desarrollo anímico, es fundamental. ¿Por qué recupero esto? ¿Por qué hago este paréntesis en un curso de historia del arte? Porque tenemos que ver el arte más allá de lo que tradicionalmente se ve. Tenemos que ver el arte como la posibilidad inclusive de redescubrirnos y de replantearnos cosas, traer toda esta historia, pero al presente, ¿no? Con necesidades del presente. Entonces creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos este impulso, ¿no? Tenemos claro este impulso artístico y tenemos claro que la necesidad de estudiar el arte viene con algo que es un motor personal, un motor individual inclusive. Si recuperan eso, va a ser más sencillo inclusive tratar de entender lo que vamos a ver, ¿no? La información, entender a los autores, comprender los periodos, ir profundizando sobre precisamente esta misma necesidad, porque esta necesidad es la base precisamente de todo el desarrollo. En la actualidad pensamos en arte y ya pensamos en un tipo de arte, pero cuando comencemos a analizar o a estudiar los periodos primitivos del arte, la prehistoria del arte, pues lo que vamos a encontrar es como niños tratando de crear, ¿no? Vamos a encontrar a niños que ya eran adultos, pero vamos a encontrar a niños tratando de crear. Y entonces todo este primer periodo que vamos a analizar va a ser como muy raro, va a ser muy curioso, porque se va a parecer a esos trazos que hacíamos cuando éramos niños, niñas, se va a parecer a este tipo de impulsos que teníamos cuando éramos niños, niñas, y que después van a empezar a tomar una forma, se van a comenzar como a racionalizar y después también van a tomar otro tipo de rebeldía, ¿no? Vamos a tener en la historia del arte todos estos periodos, ¿no? Periodos muy racionales y también periodos de mucha rebeldía y periodos de crisis y de crítica, así como es nuestra vida, ¿no? Vamos a pasar por todos estos niveles, por toda esta dimensión. Cuando hablamos de arte, lo primero que pensamos precisamente es en valorar algo, ¿no? Ya hablábamos en un primer nivel en valorar nuestros procesos, ¿no? Valorarnos a nosotros como seres humanos. Pero por lo general, siempre que uno piensa de forma inmediata en arte, lo primero que le viene a la cabeza es valorar un objeto, valorar un medio, valorar una presentación, ¿no? Valorar a un sujeto, valorar la forma en la que toca un instrumento, la forma en la que realiza, ¿no? O desarrolla un medio. Estas valoraciones son la raíz también fundamental de lo que vamos a estar analizando, porque todo el tiempo vamos a estar valorizando lo que estamos viendo.
¿no? O sea, vamos a llegar a los periodos y a partir de una serie de estrategias, lo que vamos a tratar de determinar es cuál es el valor de este objeto en este periodo, cuál es el valor de esta acción en este tiempo, por qué es importante este objeto, por qué es importante esta obra literaria, por qué es importante esta película, ¿no? ¿Qué representa para la historia del cine? ¿Qué representa para el desarrollo del lenguaje? Entonces vamos a tener siempre marcos de valoración. Y lo que tenemos aquí un poquito son algunas variables que les propongo precisamente para los distintos procesos de valoración que vamos a tener. Uno de los errores fundamentales en la historia, en el análisis del estudio del arte, tiene que ver con la valoración. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un contexto, yo pertenezco a un periodo histórico, nazco en una época, y en esa época comienzo a tratar de valorar lo que veo. Y lo valoro desde mi contexto. Entonces, como lo estoy valorando desde mi contexto, eso me lleva a cometer errores, ¿no? No comprendo el por qué tal cosa tiene un valor. Eso nos pasa siempre que nos acercamos primera vez al arte, ¿no? Llega alguien y nos dice, todas las personas que hablan castellano deberían leer El Quijote de la Mancha. Y entonces me entregan el tremendo bloque que es El Quijote de la Mancha, las dos partes, y comienzo a leer y no entiendo nada. Y digo, ¿y esto por qué tendría yo que leerlo? O sea, ¿qué importancia tiene esta cosa? ¿No? Mi valoración actual no corresponde a la valoración de este artefacto que me están dando. Entonces, precisamente de ahí viene la historia, ¿no? La función de la historia es ayudarnos a hacer valoraciones sobre las obras artísticas. ¿Qué debemos considerar dentro de las variables de valoración artística? Bueno, primero los componentes materiales. El primer gran reto que vamos a tener al inicio es que lo que se llama arte, lo que se considera arte, está reducido a elementos muy materiales. Vamos a hablar de la pintura, vamos a hablar de la escultura y vamos a hablar de la arquitectura. Y entonces estas tres formas de expresión artística, que son formas dominantes durante mucho tiempo, y precisamente vamos a tratar de entender por qué al principio todo se reduce a pintura, escultura, arquitectura, porque son las tres grandes raíces de lo que llamamos arte, tienen su sustento en el elemento material en un primer momento. O sea, el primer acercamiento hacia la arquitectura tiene que ver con los elementos materiales que integran al edificio, al espacio que se está interviniendo. La escultura igual, ¿no? Tiene que ver con la intervención sobre un elemento material muy específico. Y con la pintura ni se diga, ¿no? El trabajo de la forma, el trabajo del color, la composición, todo esto tiene que ver con elementos materiales. Vamos a descubrir, por ejemplo, que la primera estética, la primera gran estética sistemática de Occidente, que es la griega, va a definir a la mirada como el sentido artístico más digno, ¿no? O sea, la cultura griega va a inventar la idea de que el arte entra por los ojos. No entra por el gusto, no entra por los oídos, no entra por el tacto, ni siquiera entra por el intelecto, ¿no? Entra por la mirada. La mirada y la contemplación van a ser el primer gran paradigma estético. Y este paradigma estético tiene mucho que ver precisamente con estas tres formas que estamos describiendo, ¿no? Pintura, escultura y arquitectura. No existe la música, ¿no? Por ejemplo, la música ya existía en este periodo. Los griegos son grandes inventores precisamente de las bases fundamentales de la música, pero la música no se consideraba que fuera un arte. ¿Por qué no se considera que fuera un arte? Simplemente porque llegaba por los oídos. No se podía ver. Entonces los griegos no sabían qué era eso. Entonces, bueno, lo primero serán estos componentes materiales, ¿no? La valoración material que en un primer momento nos ayuda a identificar transformaciones, modificaciones en la forma de intervención sobre los elementos artísticos, ¿no? Las piedras, por ejemplo. Si uno estudia arte prehispánico en México, en América Latina, lo primero que va a hacer es analizar los materiales. Es lo que hace la arqueología, ¿no? La famosa lítica en arqueología. ¿Qué es la lítica en arqueología? Es el estudio de las variantes materiales en las piedras, por ejemplo, ¿no? Tipos de piedras. ¿Con qué tipos de piedras trabajaban los artistas, si se le quiere llamar prehispánicos, ¿no? Y entonces, ¿cómo intervenían los materiales? ¿Qué tipos de materiales? ¿Cuáles eran los procesos? Entonces, el primer nivel siempre es material, ¿no? Ya después, digo, cuando ya lleguemos a otros niveles, como la música, la literatura y otras cosas, ya el nivel material va a empezar como a difuminarse.
Después viene la valoración religiosa, ¿no? Todo esto está acomodado como también de una forma histórica. En un principio, los elementos materiales lo único que representaban eran como las huellas del paso de las civilizaciones por el mundo, ¿no? Eran un recurso para que otras sociedades reconociéramos y supiéramos de la existencia de estas sociedades que se habían perdido. Pero en este mismo periodo surge la necesidad de crear discursos fundacionales, discursos que van a fundamentar a las culturas, ¿no? Que les van a dar sentido e identidad. Y entonces ya los elementos que vamos a empezar a comparar, a estudiar, no solo van a tener una especie de valoración material, sino que también van a tener una dimensión mítico-religiosa, ¿no? Van a tener una cierta relación y esto se va a mantener mucho tiempo, ¿no? O sea, en el medioevo va a ser como el elemento que más nos va a ayudar precisamente a comprender este tipo de evoluciones artísticas, ¿no? Cómo sirve esto a la comunidad, cómo sirve esto en términos fundacionales a cierto espacio. Luego los valores intrínsecos, ¿no? Se empieza a volver más abstracto. Fuera de lo material y fuera de lo religioso, empiezan a surgir ya estilos, empiezan a surgir ya formas de ver y de interpretar el mundo, formas de intervenir el mundo. Entonces, ya podemos no solo verlo en términos materiales, que era el primer nivel, verlo como un elemento cultural, sino que también ya la identidad del artista empieza a valer, ¿no? O sea, la obra de este artista es distinta a la obra de este otro. Y podemos comenzar a definir cuáles son las características de cierto artista sobre otro. Comienzan a aparecer los nombres de los artistas. Vamos a tener un periodo donde no tenemos artistas identificables. Lo único que tenemos son intervenciones materiales o elementos de valoración mítico-religiosa, pero no vamos a saber quién las hizo, ¿no? O sea, no sabes quiénes, han visto eso, ¿no? Hay ciertas obras, novelas, que son de autores desconocidos, ¿no? No sabemos quiénes son. Inclusive hay obras fundacionales como la Ilíada y la Odisea para la cultura griega, que no sabemos qué onda con Homero, ¿no? Homero se cree que era una persona que se encargó a transcribir lo que era una tradición oral a una tradición escrita, pero no sabemos si existió Homero. Algunos dicen que Homero no era una persona, era un grupo, ¿no? De personas que se dedicaban precisamente a transcribir todos los recursos orales a recursos escritos. Entonces, en un periodo donde no existen los autores. Y después un periodo muy claro donde ya empiezan a existir, ¿no? Donde ya se empiezan a individualizar las acciones materiales, las acciones simbólicas. Luego la valoración nacional, esta es una de las más importantes, ¿no? Porque hay muchas piezas que vamos a encontrar y que para ustedes no van a referir nada. Entonces decir, oye, pero eso no, ni me gusta, no es bonito, no es estético, no sé por qué la gente lo aprecia tanto. Ah, porque tiene quizás una valoración nacional. Es decir, representa algo muy, muy relevante para un tipo de nación, ¿no? Sobre todo en los periodos, en el siglo XVIII y XIX va a cobrar mucho sentido esto de la valoración nacionalista, los periodos de los nacionalismos en Europa, va a cobrar muchísimo sentido este tipo de valoración, porque hay ciertas esculturas, estatuas, intervenciones materiales que uno va a ver y va a decir, bueno, pero ¿eso qué tiene de artístico? Bueno, es que es un valor nacional y ya eso le da un cierto peso, ¿no? Dentro de la construcción del territorio. Y una de las más populares en la actualidad pues, es la valoración psicológica, ¿no? A partir del siglo XIX que se empieza a gestar lo que sería la psicología como ciencia, y en el siglo XX lo que tenemos mucho es un valor psicológico del arte, ¿no? Nos preguntamos todo el tiempo, bueno, ¿qué vale esta pieza para ti? Hace poquito escuchaba yo un proyecto de doctorado de un profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que estaba trabajando con el Instituto de Investigaciones Neuronales, si no mal recuerdo, la Facultad de Medicina. Él es etnólogo y lo que estaban haciendo, a mí se me un experimento muy extraño, pero tiene que ver con esto de la valoración psicológica. Lo que estaban haciendo era colocarle una especie de transistores aquí a unos personajes raramuris, a unos indígenas, y los llevaban a un museo, ¿no? Una especie de simulación de museo, para ver qué pasaba en su cabeza cuando veían una obra de arte. Ese era el experimento, ¿no? O sea, el experimento que estaban tratando de definir era si un raramuri, con las conexiones neuronales que tiene, puede entender a un cierto nivel una obra de arte europeo.
Y había toda una investigación sobre eso, ¿no? O sea, en la actualidad, mucho de la valoración artística está direccionado a los procesos mentales, ¿no? Esto que se conoce como procesos mentales, procesos psicológicos, estados anímicos. Y entonces es otro tipo de, o sea, es otro tipo de estrategia de valoración de las obras artísticas. ¿Qué es lo que trata de hacer? Demostrarte que son objetivamente artísticas, ¿no? O sea, decir, esta obra es universal. Todas las personas que lo vean lo van a entender, lo van a querer y lo van a apreciar. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien, pero tenemos la evidencia empírica aquí, ¿no? Aquí está la prueba de que su cerebro reacciona de una cierta forma. También hay mucho estudio ahorita de qué pasa con nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales cuando vamos a un museo. O sea, ¿qué pasa cuando vemos algo que nos llama la atención? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando algo nos... ¿Cuáles diría por ahí Descartes? ¿Dónde se instala el gusto estético, por ejemplo, en la cabeza? ¿No? Y eso podría llevar también a que hay ciertas personas que si tienen un daño cerebral, pues no tengan gusto estético, por ejemplo. O sea, no es que no les guste el arte, sino que quizás están dañados de la cabeza. Fíjense todas las implicaciones que hay de esto, ¿no? O sea, toda la imagen, es un determinismo cientificista muy raro, pero que todavía sigue en boga. Yo estoy en contra de esas ideas, pero todavía sigue en boga. Mucha gente lo cree. Esta idea, claro, muchas gracias, Pati. Esta idea de los estilos, la vamos a ver más adelante. Ojo, los estilos es algo más para acá. No sé si tú tratas de entender todo el arte a partir de la teoría de los estilos, te va a costar, va a ser difícil. Y la teoría de los estilos pretende ser como algo más, es subjetiva más que psicológica, lo vamos a ver, ¿no? O sea, la idea del estilo tiene más una dimensión subjetivista, pero más adelante entramos. No quiero ahorita confundir tanto los términos, entonces me voy a quedar hasta acá y ya más adelante vamos a retomar esto de los estilos. Ok, entonces les decía, esta es la dimensión primaria en la que vamos a arrancar. ¿Por qué es dominante? Insisto, porque de ahí, digamos que necesitamos como un patrón histórico que nos permita determinar cuáles fueron las primeras intervenciones materiales que identificamos como arte, ¿no? O sea, que tienes como una conexión. Ya iremos viendo de dónde viene la palabra arte, o sea, qué significa arte, porque arte va cambiando en el tiempo, o sea, se va modificando. Yo tenía un profesor de narrativa, de vanguardias, que nos decía, la estética no es más que la historia del arte. Entonces, lo que tenemos en la historia del arte son distintas formas de relacionarnos con el arte, con los objetos materiales estéticos, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? O sea, la misma idea de arte, lo que en una época se identifica como artístico, cambia de periodo en periodo. Uno pensaría que el arte ha sido el mismo desde siempre. Y entonces no tenemos una historia del arte, sino tenemos múltiples, ¿no? O sea, tenemos múltiples historias del arte, múltiples posibilidades constructivas. No hay una sola forma de entender la historia del arte. Hay como propuestas, ¿no? Eso lo vamos a ver dependiendo de la metodología. La forma en la que vas a entender lo que es arte va a ser distinta, va a cambiar. Pero bueno, necesitamos por lo menos un parámetro mínimo, ¿no? de raíz para comenzar a entender qué es esta cosa que llamamos arte, ¿no? Cuáles son sus características. Y ese parámetro histórico precisamente nos lo da la pintura, la escultura y la arquitectura. ¿Qué pasó, Rogelio? Cuéntame. Ah, nada, es que te quería preguntar si me podías repetir de nuevo a qué se refería con valor intrínseco, es que no me quedó muy claro, no me Claro quiero que como sí, perder por ahí, por supuesto, por no te favor. apures. Déjame regreso. Valor intrínseco. Cuando tú analizas la obra, o sea, imagínense cualquier obra de arte, ¿no? Voy a agarrar un libro que digan que es una obra de arte, espérenme. La Ilíada, ¿no? Muchos consideran la Ilíada como una obra de arte. Entonces, el primer análisis que se suele hacer siempre es en términos materiales, ¿va? O sea, ¿cómo es el libro? ¿Cuántas páginas tiene? Tipografía, ¿cómo está escrito? Aunque no lo crean, así es como empezamos. O sea, nuestro primer acercamiento es material, ¿no? Siempre tomamos inclusive cuando alguien llega y te dice, oye, léete este libro y tú lo ves, dices, no, está muy gordo, no lo voy a leer, no tengo tiempo para leer tanto. Esa es una valoración ya material, ¿no? O sea, tú dices, no creo que me dé chance. Y ya te empiezan a contar, no, fíjate que cuenta este. Bueno, pues igual le dedico tiempo. Entonces, la primera valoración siempre es material. Este libro es un libro fundacional, ¿no? Funda la cultura griega
le da sentido a la cultura griega y le da una especie de cosmos, ¿no? De orden, le llamaban orden a lo que construía esta cosa. Pero después yo me empiezo como a introducir más al libro y entonces me encuentro con el nombre de Homero, ¿no? Y comienzo a tratar de descubrir cuál es la particularidad de esta cosa, ¿no? O sea, fuera de su valor material y fuera de su valor religioso, yo me pregunto, oye, ¿y quién es Homero? ¿Qué era Homero, por ejemplo? ¿No? Y entonces empiezo a descubrir que la relación de las partes, por eso se llama intrínseco, pero como que vas entrando en la obra. Ahorita lo vamos a ver con una metodología muy particular que es el método formalista. ¿Qué es lo que dice el valor intrínseco? Que tú tienes que analizar la obra, ¿no? O sea, no el peso, no el tamaño, sino irte a las letras, irte a las palabras y empezar a ver cómo se relacionan las palabras. En una pintura sería algo muy similar, ¿no? O sea, tú puedes ver la pintura y vas identificando a ver qué tipo de técnica es, ¿no? ¿Cuál es la forma del cuadro? Los colores, las líneas, los puntos. Pero de repente comienzas a encontrar que hay una cierta cosa ahí dentro de la obra que no puedes identificar bien, ¿no? Algo que la hace distinta a las demás. Y dices, ah, mira, esto parece que es la característica principal es que este pintor utiliza la luz de una cierta forma, ¿no? Ya me estoy yendo un poquito más adelante, ¿no? Pero empiezas a descubrir cosas en la obra, dentro de la obra, que te van direccionando hacia un tipo de comprensión de la obra, ¿no? Interna, intrínseca. Eh, Esto nos va a llevar después al formalismo y nos va a llevar precisamente a esta idea de los estilos, ¿no? Ya más adelante, los estilos que son los que diferencian a cada artista en este caso. Pero hay periodos históricos en que los estilos son por corriente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, mira, todos estos tienen el mismo estilo, pertenecen al mismo periodo y todos pintan igual. O todos estos hacen de la misma forma, construyen de la misma forma los edificios, ¿no? Ciertos edificios, ciertas catedrales, iglesias y demás. Entonces, fuera de lo material, tú empiezas como a relacionar elementos que son únicos en la pieza, que son únicos en la obra. Pero para eso tienes que profundizarla. Es decir, yo no puedo llegar de golpe y luego identificar, ah, mira, esto es lo que la hace particular. Entonces, podríamos decir que el primer acercamiento a la obra de arte siempre es como general, los elementos más generales, y después ya empiezas a como encontrar la particularidad de la obra. Vamos de lo general a lo particular, es como deductivo. Y con eso ya vas como profundizando más sobre la obra, ¿no? Te puede llevar precisamente a decir lo que da valor a esta obra, a diferencia de todas las demás, no son sus características materiales, no es su característica religiosa, sino es que renueva una técnica que ya estaba en desuso, por ejemplo, ¿no? Pensando en la literatura, muy particular. Esa es una valoración intrínseca, ¿no? Ya estás como entrando en la obra, empezando a ampliar el discurso. A diferencia de la valoración nacional, por ejemplo, que hay muchas obras artísticas, por ejemplo, el penacho de Moctezuma, ahorita me vino este ejemplo. Conocen la idea, ¿no? Del penacho de Moctezuma. Han visto el penacho de Moctezuma, supongo que no está acá en México, tenemos como copias de esa cosa, está en el extranjero, creo que estaba en Alemania, si no mal recuerdo. Y cuando uno ve el penacho de Moctezuma, uno dice, ¿por qué esta cosa vale algo? ¿No? Y entonces llega un historiador y te dice, no, es que es fundamental porque representa no solo el proceso de transición entre poderes, ¿no? El tipo de trasfondo histórico que tiene nuestra sociedad, sino que es un baluarte para la nación, ¿no? Se vuelve un ícono de la nación. Tanto que el presidente se aventó un pleitazo, creo, para que lo trajeran, ¿no? Estaba peleándose para traer el penacho. Y le dijeron, no lo podemos mover porque si movemos el penacho se destruye. O sea, está usted como un poco loquito porque si lo llevamos se destruye. Eh, entonces, esa es una valoración nacional, ¿no? No es una valoración material. Bueno, alguien podría hacer una valoración material, es decir, la técnica, la forma, el tipo de materiales que se intervienen aquí eran muy sofisticados para la época, analizando las plumas, analizando el tipo de cuero, analizando toda la construcción. Después, la valoración religiosa, qué representaba para quien se ponía este penacho,
qué poder tenía, qué presencia tenía. La valoración intrínseca, qué lo hace único y especial, distinto a todos los demás, ¿no? El tipo de técnica quizás o el tipo de tratamiento. Y después la valoración nacional. Alguien podría ponerse el penacho de Moctezuma y después ir por todo Londres a ver si la gente voltea y dice, eso es arte. Y entonces ahí habría una valoración psicológica, ¿no? Para la valoración psicológica tiene mucho que ver esta idea de que es probable que el arte solo sea arte para nosotros. No sé si se han preguntado eso, pero ¿el arte es arte para todo el universo o solo es arte para los seres humanos? Digo, es una pregunta un tanto boba, pero tiene cierta relevancia. ¿Qué pasa si no sé si hayan escuchado, pero creo que hace como 10, 20 años, no, yo creo que más, como 30 años, se lanzó una sonda desde la Tierra al universo que va interpretando la música de Bach. ¿Por qué? Porque para las personas que les gusta Bach, Johann Sebastian Bach, él es muy amigable. Y entonces dijeron, si existe vida en otro planeta, cuando mandemos la música de Bach, esos extraterrestres la van a atrapar y van a decir, uy, qué amigables, ¿no? Nos mandaron a Bach. Y entonces, adiós a la guerra. Digo, esto es un poco una caricatura, pero hay algo de eso. O sea, esta idea de universalidad, de que la obra de arte es intrínseca, ¿no? O sea, ustedes van a tener que también tener su posición, porque cuando tú ves una película que te gusta mucho, dices, uy, me encanta este cineasta, le va a encantar a mi novia. Y entonces llevas a tu novia a ver la película y sale dormida. Y tú así de, ¿qué pasó? ¿No? O sea, se supone que esto es lo mejor del universo. Y resulta que no. O sea, no necesariamente. La valoración es distinta, es muy distinta, parece que es muy subjetiva. Rosalinda me pone, creo que voy entendiendo esto, leyendo el diario de Frida. Y si me cuentas tener sus pinturas y contexto, pero el superaré. Vamos a llegar allá, ¿no? Vamos a llegar hasta allá, ¿no? Ahorita estamos en el inicio, pero sí vamos a llegar hasta allá. Si les cuesta el arte, o sea, si ahorita dicen, no, es que a mí me cuesta mucho el arte, créanme que el 90% de las ocasiones no es por ustedes, ¿no? O sea, no es por ustedes. Es mucho responsabilidad del artista, pero lo vamos a ver. Y mucho también de la responsabilidad que tenemos sobre lo que es el arte, ¿no? O sea, esta idea de, oye, es que si sé de arte ya soy más pop-off, ¿no? Ya sé más cosas y me puedo mover en el mundo. ¿No? Es una idea que nos han vendido y también esa la vamos a discutir en algún momento. Ajá, no pasa mucho con la literatura. A mí también me pasa muchísimo con la literatura, María, que, o sea, yo digo, esta novela es buenísima, le va a gustar a cualquiera y se la presto a alguien y es así como de, ah, pues está chido. Ah, pues sí, no la acabé, pero está interesante. Y tú así como que te deprimes, ¿no? Porque piensas que tu valoración psicológica es una valoración universal, ¿no? Y es un error, eso es un error, lo vamos a ir viendo. Espero que haya quedado ya más claro esto de lo intrínseco, ¿no? Si no quedó tan claro, no se apuren, lo vamos a seguir profundizando, ¿no? Vamos a seguir trabajando esto. Ok, arte e ilusión. Esto tiene que ver con esta cuestión fundacional, ¿no? La relación que tiene el arte en las primeras culturas, en la construcción de las primeras civilizaciones, y que primero, fíjense, la primera relación que se ha detectado así claramente es una vinculación que hay entre las imágenes y las palabras, que es una relación muy, muy curiosa, ¿no? Porque la sociedad occidental, y vamos a estar hablando de sociedad occidental mucho tiempo porque esto es una historia del arte occidental, aunque somos muy conscientes de que en otras civilizaciones la relación no es igual, pero eso nos ayuda a contrastar precisamente. Entonces, mucho de lo que se contaba en palabras en las primeras civilizaciones siempre tenía su referente pictórico. Y a la inversa, muchas cosas que se pintaban, por decirlo de alguna forma, tenían su referente dentro de la palabra escrita, ¿no? Que eran como las dos grandes tradiciones y diría yo estrategias técnicas que permitían precisamente significar a las sociedades en los primeros tiempos.
Insisto, la sociedad occidental es muy de palabra, de lenguaje escrito inclusive. En América Latina, particularmente en México prehispánico, nosotros sabemos que la tradición era más iconográfica, es decir, todo estaba cargado en la imagen, ¿no? Nuestras sociedades prehispánicas no dependían de la palabra escrita, dependían de la imagen, siempre. Y esto tiene que ver mucho, o sea, si uno analiza cómo se comunicaban los pueblos prehispánicos, cómo iban construyendo sus discursos de identidad, nos damos cuenta de que la cultura prehispánica, las culturas, porque eran varias, las culturas prehispánicas no dependían del lenguaje escrito. Cuando llegan los españoles, comienza toda esta adaptación hacia el lenguaje escrito. O sea, no, ojo, no es que no tuvieran lenguaje, tenían sus formas de lenguaje, pero comienza esta adaptación al lenguaje escrito. Y eso ha generado muchos problemas de alfabetización, todavía en la actualidad. O sea, el periodo, este intento de alfabetizar en los términos del lenguaje escrito, no en los términos de la imagen, de alfabetizar a los indígenas, fue casi una misión imposible. Porque los indígenas estaban muy cargados hacia la imagen, exacto, ¿no? Como los egipcios también. Ver más adelante esta cuestión de los egipcios. Pero bueno, en las reconstrucciones occidentales se ve como la transición de Egipto a las demás culturas, ¿no? Particularmente la griega, ¿no? En Mesopotamia, luego Egipto, luego cultura griega. Y entonces se ve como esta especie de evolución, esa es la construcción histórica tradicional, ¿no? O sea, como pasamos de la imagen a la palabra, ¿no? Históricamente así se cree que se evolucionó en Occidente, de la imagen egipcia al lenguaje, al logos griego. Acá en México y en América Latina fue un gran problema, porque querían hacer lo mismo y no pasó, ¿no? Cuando trataban de precisamente educar a los indígenas en estos términos que aprendían los españoles occidentalizados, no podían comunicarse, entonces tuvieron que cargarse otra vez hacia la imagen, ¿no? Ahí el teatro tuvo una función muy interesante en este periodo de conquista y de evangelización, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, la relación imagen-palabra es muy significativa para la tradición occidental, ¿no? Es fundamental porque hay como un proceso casi diríamos natural de evolución entre las imágenes y las palabras. Inclusive muchos crean que la palabra es una adaptación de la imagen, ¿no? O sea, las palabras son una cierta adaptación de la imagen. Son como imágenes chiquitas, ¿no? Los textos escritos son imágenes chiquitas. Entonces, hay una vinculación fundamental. Y la otra relación que tiene que ver con estos periodos, esta especie de mística que se va a construir, relación entre el artista y el Dios, ¿no? La vinculación, el arte en los primeros tiempos siempre va a ser visto y entendido como un fenómeno mágico, por llamarlo así, ¿no? Es un fenómeno mágico, es algo que pasa de forma casi incomprensible, irracional, le llamaría Nietzsche después, ¿no? O sea, todo lo que pertenece al arte está en el terreno de lo mágico. Y piensen que esto que vamos a estar analizando durante todo el primer periodo construye una visión del artista como una especie de instrumento de Dios. Esa es la idea que me va a interesar mucho profundizar con ustedes, porque hay como una especie de instrumentalización del arte. Lo vamos a ver mucho en la cultura griega, lo vamos a ver mucho con Platón. La idea de que el artista es un instrumento de otra cosa. No es él el que está creando, sino hay una fuerza que lo posee, términos de posesión real, y que lo vuelve artista. Y esa idea se va a mantener durante mucho tiempo, ¿no? La idea de como una especie de demiurgo, el demiurgo en la cultura griega es un comunicador que conecta el mundo de los dioses con el mundo terrenal. Entonces los artistas en un primer tiempo de racionalización, ¿no? de estudio, van a presentarse como esta especie de demiurgos. Todavía en la actualidad surge esta idea de los genios artistas. O sea, entre la intervención divina y luego la idea del genio que se va a popularizar en el siglo XIX, hay una pequeña distancia. Esta idea de, es que solo los artistas son artistas porque son tocados por un don mágico, ¿no? O inclusive porque tienen un cierto talento que no tiene cualquiera. Bueno, ese concepto lo inventa precisamente la cultura griega. Y tiene que ver mucho con estas especies de intervenciones divinas que hay en la relación entre el artista
y las fuerzas divinas. Otro elemento fundamental es el de la identificación cultural, ¿no? O sea, en un primer tiempo, en un primer momento, en los estudios del arte, lo que vamos a descubrir es que todo aquello que llamamos arte tiene una función, pero es una función social, cultural. No es la función que nosotros ya en el último tiempo le damos al arte, ¿no? Que el arte ya se vuelve más como algo de ciertos sectores, de ciertos espacios y de ciertos tiempos, ¿no? En los primeros momentos, el arte se presenta como un proceso de identificación cultural entre las sociedades, ¿no? Inclusive dirá de identificación interna, pero también de diferenciación con otras culturas, ¿no? Entonces, el arte se vuelve, en estos primeros tiempos, se vuelve un medio de reflexión sobre el posicionamiento, el lugar, el tiempo que corre, ¿no? ¿Cuál es nuestra valoración como cultura en este mundo? ¿No? Piensen cómo todas las culturas primigenias, todas las culturas antiguas, lo primero que hacen con el arte es tratar de significarse en el mundo. Decir, a ver, nosotros, ¿dónde estamos parados, paradas dentro de este gran mundo, dentro de este gran cosmos, le llamarían los griegos? Pero también en otras culturas pasa lo mismo, ¿no? Crear estos grandes discursos fundacionistas que reflexionan sobre el papel de las culturas en el mundo y generan una especie de proceso de identificación con el mundo, con la naturaleza, con el cosmos. Y también va a haber expresiones que no son netamente de alegría. El arte también va a representar aflicciones. ¿Y qué son aflicciones? Momentos de tristeza. Es curiosísimo, pero las primeras, vamos a revisarlo las siguientes sesiones, las primeras expresiones artísticas, pictóricas, reflejaban mucho momentos de aflicción. No momentos de alegría o de felicidad, este tipo de vamos a seleccionar solo momentos alegres, sino momentos donde el ser humano moría, donde los seres humanos estaban en peligro, donde inclusive no sabían hacia dónde estaban direccionándose, ¿no? Esta especie de caos que era la otra vertiente dentro de la construcción del cosmos en el universo occidental. Entonces vamos a encontrar estos dos, ¿no? Momentos de reflexión sobre el lugar, la posición de las culturas, pero también momentos de aflicción. Estos son los orígenes, las grandes categorías en el origen de lo que sería el arte prehistórico. El otro elemento, desde luego, va a ser el contenido mágico, ¿no? Contenido mágico, en términos no fantasiosos, ¿no? O sea, no lo vayamos a confundir mágico con fantasioso, están fantaseando cosas, ¿no? Sino mágico en el sentido de darle un cierto valor especial, una valoración más allá de lo terrenal a las obras artísticas. O sea, esto está más allá de lo terrenal, esto está más allá de lo material. Darle este peso, esta especie de ruptura, que precisamente estas creaciones mágicas es lo que le va a dar la dimensión intrínseca al arte. El arte se pudo haber quedado como una simple intervención material. Y si el arte se hubiera quedado como una simple intervención material, muy probable hubiera sido lo que conocemos como artesanía. Ya entraremos más adelante en esta discusión, ¿no? En la diferencia entre arte y artesanía, sobre todo para los periodos contemporáneos. Pero si el arte no hubiera logrado este tipo de dimensión mágica, fundacional, este tipo de elemento material que es muy significativo y se vuelve único en un periodo histórico, no tendríamos precisamente este tipo de distinción entre arte y artesanía, porque las artesanías son, por lo regular, productos materiales que se pueden reproducir, tienen cierta dimensión de reproductibilidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, se van reproduciendo uno tras otro. En cambio, se supone que lo que es un objeto artístico no se puede reproducir. Es único. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Tendría que ser único. Por lo menos estos periodos sí tienen esta dimensión de unificación, de unicidad. Y bueno, casi el primer acercamiento en términos históricos que tenemos con el arte está muy marcado con la arquitectura, ¿no? O sea, si ustedes piensan, estamos viendo Stonehenge, vamos a hablar mucho de Stonehenge, si ustedes piensan en arte, en las épocas prehistóricas, si se le quiere llamar, ¿no? O en los primeros periodos antiguos, ¿no? De la historia de la civilización occidental,
van a pensar en monumentos, ¿no? En pirámides, van a pensar en construcciones monumentales, inclusive en el arte prehispánico, las cabezas olmecas, por ejemplo, ¿no? O sea, si pensamos en una cabeza olmeca, aquí tengo una, podríamos entrar en la discusión de si la cabeza olmeca es arte o no es arte, ¿no? Por ejemplo. Y alguien diría, bueno, sí, es arte en cuanto a una valoración nacional, es arte en cuanto a una valoración intrínseca, o sea, ya puedes tener como ciertas herramientas para decir, bueno, ¿qué tipo de valoración es la que se está utilizando para delimitar que una cabeza olmeca es artística? ¿En qué sentido? No lo basen en el mismo sentido en que lo es un cuadro de Pollock, o no lo basen en el mismo sentido en que lo es una escultura de Rodin. Es en otro sentido, ¿no? Tiene otro tipo de elementos de valorización que caracteriza este tipo de artefacto. Va a haber una relación en este primer módulo, va a haber una relación muy cercana precisamente entre la historia del arte y la arqueología, ¿no? La arqueología es fundamental, ¿no? No sé si sepan qué es la arqueología, porque igual luego uno da como por hecho y uno piensa en Indiana Jones, pero bueno, la arqueología es una ciencia antropológica, ¿no? O sea, pertenece a la antropología, y es una ciencia que se encarga de estudiar, por lo general, el pasado, aunque hay momentos en los que también se puede estudiar la relación del presente y el pasado en la arqueología, o sea, no solo se queda con las cuestiones de los muertos, dicen por ahí, pero la arqueología es el estudio de la historia a través de los, podríamos decir, residuos, no, residuos suena feo, a partir de los recursos materiales que se cuentan de las civilizaciones que ya no están, ¿no? O sea, la palabra material, ¿no? O sea, el análisis, el estudio a partir de elementos materiales, es lo que caracteriza la arqueología de otro tipo de investigaciones, ¿no? O sea, los arqueólogos van a descubrir, van a estudiar el pasado, por lo regular de civilizaciones, insisto, que ya no existen o que ya por lo menos no están activas, va a estudiar el pasado a través de lo material. Y ahí se conecta mucho con lo que hacen también los historiadores del arte. ¿No? O sea, estamos muy conectados, tanto arqueología como historia del arte, precisamente porque necesitamos elementos de interpretación de estos mismos objetos pasados, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a ver en el curso, en este primer módulo, no deviene tanto de interpretaciones de historiadores del arte, sino más bien va a devenir de arqueólogos, ¿no? Arqueólogos que han hecho interpretaciones y que más o menos hacen como un símil del valor que tiene el arte en las civilizaciones posteriores o actuales. Y dice, bueno, en este periodo, este artefacto material, este objeto material, era muy probablemente un objeto artístico por la valoración que tenía en la cultura, ¿no? O sea, es un símil, diría yo. Que tengamos garantía de que una cabeza olmeca sea un objeto artístico en la época prehispánica, no lo sé. Inclusive las cabezas olmecas son muy oscuras porque la civilización olmeca es la más antigua y la información que se tiene de la civilización olmeca es muy limitada, ¿no? O sea, hay muy poquita información sobre este tipo de cultura. Pero bueno, para fortalecer esta parte de la arqueología les traje un videíto para que vean la complejidad, ¿no? Y vean los puntos de vinculación que se pueden dar en la historia del arte con lo que es precisamente el análisis arqueológico. Entonces vamos a ver un clip rápido. Solo traigo este, no traigo más, entonces solo sería ver este. Pero se me hizo muy importante y muy interesante analizar esta parte. Tlaloc, dios de la lluvia, el rayo y la eclosión. Representa la nube y el agua como elementos dadores de vida. Deidad de vital importancia para los pueblos mesoamericanos, sobre todo en relación con la producción de los alimentos. Por su relevancia fue representado de diversas maneras a lo largo de la historia. En códices, pintura mural, vasijas y figuras de piedra. El monolito de mayores dimensiones fue hallado a un costado del arroyo de Santa Clara, en el poblado de Coatlinchan, a 40 kilómetros al este de la Ciudad de México. El Tlaloc
Sepultado por el tiempo en posición horizontal, fue excavado y reconocido por el arqueólogo Leopoldo Batres en 1903. Al director de la construcción le fue encomendado el transporte de las piezas que se iban a exponer en el nuevo museo. La más importante de ellas era el monolito Tlaloc, dios de la lluvia, con un peso de 167 toneladas y que yacía en el pueblo de Coatlinchan. Se trasladó a la Ciudad de México en 1964. Al ser expuesto a la intemperie en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, el Tlaloc se convertiría en una de las referencias más importantes y conocidas del Museo Nacional de Antropología. En el momento mismo en que Tlaloc entraba en la Ciudad de México, la lluvia caía como cortina y dosel adecuado al dios de las nubes y de la fertilidad. Creo que es una de las piezas más importantes, no solo por sus dimensiones, sino por el hecho de estar dando la bienvenida al público que visita el museo. Eso para mí es algo único en las colecciones que resguardamos y es un valor agregado que pocos museos en el mundo podrían presumir. Está considerado el quinto monolito más grande del mundo y como único en su fisionomía, en su estética. Durante 50 años el monolito ha estado expuesto a la contaminación y las inclemencias del tiempo, provocando deterioros y daños a la pieza. Este deterioro dio origen al proyecto de restauración y conservación del monolito, a cargo del licenciado Sergio González García, coordinador del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología. Cuando planteamos esta intervención de restauración y conservación del monolito, nos dimos cuenta que no existía un registro pormenorizado ni de su material, ni de su técnica, ni su interpretación incluso, ¿no? Entonces, como conservadores nos dimos a la tarea primero de analizar su material y analizar el contexto de dónde salió. Empezamos por el principio, que fue fotografiarlo, pero con un registro de la mejor calidad, plantear el proyecto del escaneo tridimensional para tener certeza en sus dimensiones, en su volumen, en su peso y un registro previo a la intervención. Sí fuimos a Coatlinchan a recolectar piedras similares con la que fue elaborada el monolito y a observar también el entorno del lugar para ver cómo pudo haber llegado una piedra de ese volumen a ese lugar, ¿no? A mí me llevó a la conclusión de pensar primero la importancia de ese lugar como centro de manufactura de esculturas, puesto que han encontrado en Teotihuacán otras esculturas de gran tamaño que fueron elaboradas ahí y trasladadas desde ahí, como también la importancia política, cultural de Coatlinchan desde épocas prehispánicas. Estas muestras fueron identificadas junto con una muestra también del propio monolito. Entonces se pudo identificar cuál era una piedra con la misma composición, ¿no?, que la del monolito que está aquí exhibido en Reforma. El objetivo de esto es poder hacer pruebas destructivas en muestras del mismo material, ¿no?, sin tener que tomar muestras del monolito. Estas pruebas destructivas pues serán un molido a nivel submolecular, lo que se conocería como nanopartículas de andesita, para elaborar una pasta de resane, que la tenemos que probar obviamente en laboratorio, en cámaras de envejecimiento, pero esta pasta de resane tendría que ser compatible y estable con el
el monolito y tendría que poderse remover cuando lo quisiéramos remover. Y es la pasta, digamos, que rellenaría los huecos para evitar que se encharque el agua en el monolito. Durante el diagnóstico del estado de conservación, se identificó como principal factor de deterioro el elemento que el mismo Dios prehispánico proveía a los pueblos de Mesoamérica: el agua. En la restauración participaron diversas áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología y la Universidad Nacional Autónoma de México. Un numeroso grupo de expertos pusieron en marcha una serie de investigaciones y aplicaciones para dar soporte a la restauración y conservación del monolito, conformando un proyecto integral en beneficio del Tlaloc. Tenemos herramientas que nos podrían permitir, mediante una muestra del tipo de roca del cual está hecho, conocer cómo son los poros al interior de la roca, que pueden servir para estudios como lo que se mencionaba de elemento finito, y que con esto se pueda determinar dónde podrían haber fallas desde la perspectiva estructural de este monolito. La parte de digitalización, sí participamos con ellos en términos de cómo se puede manipular esta información y qué tipo de resultados pueden ofrecer estos datos, particularmente en términos de exactitud. Y todos esos resultados, tanto de la morfología como de la estructura interna, como de los estudios desde la perspectiva de mecánica que se le puedan hacer, pueden reproducirse mediante técnicas de manufactura aditiva, 3D printing, para que un usuario pueda llegar a tener una visualización en términos de poder tocar un elemento que tenga, por ejemplo, mapas de colores de donde podría haber fallas, ¿no? Y que esto sirva para que los restauradores ubiquen exactamente cuáles pudieran ser los puntos de interés para que el monolito siga teniendo la morfología tal cual como la conocemos. En el caso de los monumentos que estamos nosotros interesados en la colaboración con la antropología, pues es esta restauración del monolito de Tlaloc, donde interesa pues la textura de la piedra, y estos son dos partes, que es las imágenes de las fotografías que se adquirieron, pero la textura tridimensional, o sea, la rugosidad, la cosa que uno, cuando pasa uno la mano, se ve esta que sí es más lisa, etc. Y esta textura se puede estudiar, analizar, se pueden sacar ciertas conclusiones de este análisis que pueden dar pistas sobre la erosión, el estado y el avance del deterioro que va sufriendo con el tiempo. Lo principal fue hacer un registro del estado actual, llamarlo así, en el momento como se encontraba cuando se hizo la aplicación de esta tecnología de barrido láser, lo que nos permitió construir un modelo tridimensional único a través de una nube de puntos. Bueno, se realizaron diversas tomas, alrededor de 48 en este monolito, y bueno, toda esa información requirió de un postproceso de datos para conformar un solo modelo, y paralelamente se hizo un registro fotográfico de alta calidad que va complementando el trabajo de escaneo, y bueno, al final tendríamos un modelo único que puede mostrarnos pues a gran detalle la superficie, que es lo que hay que destacar, que es un levantamiento superficial. Lo importante. Voy a dejar hasta ahí porque sí está medio larguito.
Pero bueno, igual yo se los comparto para que lo puedan revisar completo. Está ahí en YouTube, se puede ver sin broncas. ¿Qué pasó, Rogelio? Cuéntame. Es que quería mencionar que también, bueno, hay un documental que me tocó ver en la prepa se llama Granicero, que es donde hablan sobre estos como personas indígenas, sobre todo, que tienen como esta capacidad de controlar el clima o de tener como habilidades meteorológicas a través de rituales espirituales. Y en el documental mencionan que, bueno, residen sobre todo en Texcoco y mencionan que sí, ellos lograron ver una cierta diferencia en las lluvias cuando el monolito de Tlaloc fue trasladado a la Ciudad de México, al bosque de Chapultepec. Entonces, puede sonar como un poco difícil de creer, pero el documental como que sí hace ver esa postura de que, pues, bueno, puede ser que sí se haya sido cierto eso, ¿no? Que sí ha tenido una cierta influencia en, en la cantidad de lluvias en la Ciudad de México antes y después del movimiento de Tlaloc. Sí, tienes toda la razón. Completamente de acuerdo. Sí, no te preocupes, Jennifer, yo te doy acceso. Yo estuve ahí de chismosón en la carrera de arqueología un año en la ENA y recuerdo que nos contaron muchísimas anécdotas sobre este traslado, los arqueólogos, los profesores. Y una de las anécdotas que se me hizo muy curiosa, y ahorita vamos a ver en función del taller y en función de este curso de Historia del Arte, cómo podemos vincular esto que estamos viendo, es decir, qué nos interesa de estos temas que estamos revisando con lo que sería la historia del arte, porque al final pues no somos arqueólogos, arqueólogas, pero tiene un gran función, diría yo, ¿no? O sea, tiene una gran función todas las investigaciones y toda la información que nos proporciona precisamente los estudios arqueológicos. Igual aquí les comparto yo el nombre del que acabo de poner, ¿va? Para que tengamos los dos. Entonces, bueno, me interesaba mucho, primero que nada, que vieran el tipo de valoración que se le está haciendo a la pieza. Porque esto que estamos revisando al inicio es la base fundamental para todo lo que viene, ¿no? ¿Cuál es un poco la idea? Que hay distintos niveles de valoración de las obras artísticas. No es una sola forma. Inclusive yo diría que las valoraciones son múltiples. O sea, una obra artística vale porque hay varios sectores que están ya sea investigando, relacionando, integrando la información, y todo eso complementa los procesos de valoración históricos de las obras de arte. Entonces, si alguien se preguntaría, bueno, ¿esto es una obra de arte? Sí lo es, desde luego, tiene distintos niveles de valoración, ¿no? Tiene una valoración material, tiene una valoración religiosa en cierto tiempo, en cierto periodo. Si revisamos el documental que nos comenta Rogelio, pues entonces la podemos contemporaneizar, esa misma valoración. Tiene una valoración nacional muy importante y hay muchísimos elementos ahí de estudio, de análisis, que a nosotros nos permite precisamente comprender más de la obra y de lo que es precisamente su dimensión artística, ¿no? Dentro de las tradiciones prehispánicas y dentro de nuestra tradición mexicana. A mí lo que me contaron en la escuela de antropología e historia era que cuando trasladaron la pieza, al inicio hubo muchísimo resistencia de los pueblos. O sea, no fue como tan fácil el asunto. Llegaron a tratar de moverla y la gente se puso bien al tiro. No querían que se la llevaran precisamente por esto que nos comenta Rogelio, ¿no? Que hay una traición muy fuerte ahí en esta cuestión de los rituales, los ritos relacionados con las prácticas relacionadas con Tlaloc. Pero cuando ya se dieron más o menos los del pueblo, y se llevaron la pieza, hubo como un cambio ahí raro. Dicen que de un día para otro, como que la gente dijo, bueno, sí, ya llévenselo. Y los arqueólogos se sacaron un poco de onda y dijeron, oye, pero pues qué raro, ¿no? O sea, primero nos dicen no se la lleven y ahora ya llévenselo. ¿Qué pasó? Y entonces lo que descubrieron, ya que se habían llevado la pieza, es que en la misma región había un montón de monolitos de este estilo y que inclusive había algunos monolitos más grandes que el que está en antropología e historia. O sea, eso cuando yo lo escuché me súper sorprendió porque el de antropología e historia es un monstruo.
¿no? Uno lo ve así como, wow, piensas en todo el trabajo, la técnica, toda la estructura de desarrollo de esta pieza. Y entonces nos dicen, no, pues resulta que en la misma zona tú te mueves y todavía en la actualidad encuentras estos mismos monolitos de distintos formatos, de distintos tamaños, e inclusive existen monolitos de Tlaloc que tienen variedad en la representación, diríamos, en la construcción material. Hay una variedad entre los elementos que integran a la figura, ¿no? A la escultura. Dicen que lo que ocurrió, lo que creen que ocurrió es que las personas estaban como muy renuentes a que se lo llevaran, pero en ese mismo periodo descubrieron otro. Encontraron otro por allá. Y entonces dijeron, ah, sí, llévenselo. No pasa nada, llévenselo. Y ellos se quedaron con otras piezas, porque dicen que en esta zona hay un montón, o sea, es casi era como lo más común. Los arqueólogos, cuando uno estudia arqueología, por lo menos en los primeros años, lo que te enseñan es que la mayoría de estas piezas, de estos recursos materiales, ya la gente sabe que existen. O sea, la gente no es que sepa la importancia y el valor histórico y todo esto, pero las personas de las comunidades conviven con estos elementos sin bronca. Y hay muchos lugares donde pues las personas van a hacer su casita o están haciendo ahí un hoyito para ampliar la cocina, cositas así. Y de repente empiezan a encontrar cosas, ¿no? Vasijas, jarrones, entierros, ¿no? Ofrendas, huesos. Y pues como que lo que no les sirve lo botan y lo que les sirve se lo quedan. Y entonces cuando los arqueólogos llegan a trabajar alguna zona, algún territorio, lo que más les sirve es ir a platicar con las comunidades, ¿no? Porque la comunidad es la que te dice, ¿y usted qué está haciendo? No, pues yo estoy trabajando una excavación en tal lugar y estamos en la prospección. Ah, fíjese, pues yo una vez estaba por ahí, me encontré estas cosas, creo que las tengo botadas, ¿no? Y entonces sacan los recursos materiales que tienen guardados, vasijas, platos, y pues lléveselos, ¿no? Yo ni los ocupo. Y hay personas que todavía los reciclan, ¿no? O sea, que los encuentran y puedes estar revisando sus platos, ¿no? Los platos que tienen ahí para comer, y hay alguna vasija o alguna de estas cosas. Entonces, es algo muy interesante en términos de la valoración artística, histórica de estos artefactos, ¿no? De estas piezas. Porque diríamos que el objeto artístico, por lo menos los objetos artísticos son construcciones, ¿no? Sociales, históricas. Yo les decía, cuando tú encuentras una pieza de arte, una obra de arte, y crees que todos la van a ver igual, pues no, tiene que haber un proceso de construcción social, ¿no? Donde más de uno defiendan o identifiquen que una pieza pues, tiene un cierto valor para una sociedad, para una comunidad, para un espacio. Entonces, nada más eso era como para comentar esta parte del video, que es muy interesante, ¿no? O sea, vamos a estar hablando todo el tiempo de cómo las valoraciones artísticas pues dependen de procesos, ¿no? De procesos, de periodos, de tiempo y de contextos también, ¿no? O sea, lo que quiero dejar muy claro es que las obras de arte no son eternas, ¿no? No debemos pensarlas como, ay, pues la Gioconda siempre la van a ver como una obra de arte, ¿no? Porque intrínsecamente es una obra de arte. No, en realidad la Gioconda y la mayoría de las obras artísticas valen porque hay una sociedad, una comunidad que le dan una valoración particular, y esa misma valoración se va transformando en el tiempo, ¿no? Y va cambiando. E inclusive puedes tener, como nos comentaba un poquito Rogelio, puedes tener un mismo objeto material que tiene distintos niveles de valoración, ¿no? Inclusive estos niveles de valoración pueden ser contradictorios entre sí. Puede que alguien la valore como pieza religiosa, pero alguien más la valore como pieza de investigación material, un arqueólogo, y alguien más la valore como pieza artística, ¿no? Porque tiene un tipo de técnica o tiene un tipo de estilo intrínseco que la hace especial. Y todos esos niveles de valoración tienen que converger, ¿no? Al final son parte de un mismo contexto de valoración social. Y lo más importante para mí es que veamos la historia del arte precisamente también como una historia social y cultural.
O sea, no es nada más. Ya se han dado cuenta que casi todos los cursos siempre voy hacia el mismo punto, ¿no? El cine no solo sirve para que alguien vaya, lo vea, lo disfrute, se entretenga y sino que también tiene una dimensión social, cultural, porque si el cine y las demás expresiones artísticas no llegan a tener esto, pierden su dimensión de obras de arte, ¿no? O sea, se quedarían como archivos, ¿no? Fuentes de investigación quizás, pero no serían artísticas, ¿no? O sea, para que algo sea artístico, tiene que tener una dimensión muy clara de compromiso, de vinculación con una sociedad, con una comunidad o inclusive con varias, ¿no? Para que precisamente tenga este nivel de objeto, obra de arte. Y eso lo vamos a ir desmenuzando más adelante. Ok, bueno, metodologías de la historia del arte. Con esto vamos a cerrar. Espero que me alcance a ver todas, tenemos media hora. Esto de las metodologías es muy importante en este nivel. ¿Por qué? Porque vamos a empezar en la siguiente sesión a ver ya la historia del arte, vamos a empezar a conocer los periodos y vamos a empezar a conocer distintas expresiones materiales, distintas formas de construcción, de elaboración. Y entonces necesito que ustedes se coloquen desde una perspectiva. Ojo, no van a poder tener como una visión así súper objetiva, ¿no? Que digan, es que mi perspectiva objetiva me hace entender que esto no es obra de arte, sino que más bien van a tener que tomar un posicionamiento ante la obra de arte, ¿no? Van a tener que acercarse a ella desde una forma de ver. Ya después, cuando vayamos evolucionando en el curso, lo que vamos a hacer es movernos de las metodologías y de las teorías para precisamente entender la complejidad que puede adquirir una obra de arte, ¿no? Porque precisamente estas metodologías que vamos a revisar ahorita, no son todas, pero son las que más se utilizan, son las principales, sirven para posicionarte frente a la obra de arte. Uno siempre se tiene que posicionar, ¿no? O sea, ¿desde dónde lo voy a ver? ¿Qué voy a analizar? ¿Qué me va a interesar? ¿Cuál de estas metodologías es con la que más me identifico y es la que más me gusta? ¿Por qué? Porque no solo buscamos que sepan historia del arte, yo también busco que tengan una actitud crítica, reflexiva, analítica de la obra de arte, para que eso lo apliquemos en el curso y después también lo vayan aplicando cuando vayan a ver una película, vayan a un concierto, vayan a un museo, lean un libro, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la más tradicional, diríamos que la más intuitiva dentro de lo que es la historia del arte, el análisis del arte y la metodología de estudio, que sería el formalismo en historia, en análisis de obra artística. ¿Qué es el formalismo? El formalismo es voy a estudiar la obra, por la obra, en la obra y nada fuera de la obra. Por eso digo que es la más intuitiva, porque al ser también la más intuitiva suele ser un poco ingenua, hay que decirlo. O sea, hay un cierto nivel de ingenuidad en el formalismo, porque lo que pretende es que la obra hable por sí sola. Pero desde luego, este nivel es muy bueno, es muy interesante porque te permite precisamente agotar un discurso sobre la obra de arte. Y ya que agotas ese discurso, te puedes ir a otros discursos. Entonces dice, el formalismo surge con esta estética decimonónica del arte por el arte. No necesito saber quién lo pintó, no necesito conocer el contexto en el que se desarrolló, no necesito ningún elemento externo, ¿no? O sea, ni siquiera necesito pensar en cuáles son los procesos mentales que surgen cuando veo la obra de arte. Lo único que tengo que hacer es ver la obra de arte, analizar la obra de arte. Y con eso consigo toda la información que requiero para entenderla. Es una perspectiva de análisis profundo de la obra, ¿no? Solo la obra. La obra habla por sí misma. Vamos a ver también que las escuelas, o sea, el estudio del arte no es tan antiguo, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que en el siglo XII o en el siglo XVI en Europa ya se estudiaba el arte. No, el estudio, como lo entendemos en la actualidad, el análisis de las obras de arte, la misma preocupación histórica por la obra de arte, es un fenómeno más contemporáneo, ¿no? No es tan antiguo. Entonces, lo que vamos a ver es que muchas de estas metodologías surgen en periodos muy particulares
y representan formas de entender el análisis, ¿no? De entender la ciencia del análisis. Insisto, la más ambigua, quizás la más intuitiva, la más inicial es la formal, ¿no? Donde solo, si a ustedes les gusta el cine, les gusta la literatura, les gusta la música, es casi la pieza es la que habla. No necesito información externa. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Vayan combinando las metodologías, ¿no? Digan, ok, en este primer nivel voy a estudiar desde una perspectiva formal, luego quizás me cambie a otra y luego vaya combinándolas para ver cuál es la que me sirve más dependiendo del tipo de análisis que quiero hacer. Luego, otra de las más populares, ¿no? Comunes, esta se practica muchísimo a nivel de maestría y licenciatura, precisamente en las carreras de artes y demás, es precisamente estas dos, ¿no? Porque es una combinación de técnicas. La iconografía y el análisis iconológico. Entonces, ¿qué es la iconografía? La iconografía va a establecer una especie de relación discursiva en el elemento de análisis, el elemento artístico. Por eso aquí habla de que hay como una especie de relación entre un texto y la obra, ¿no? Dice, en el método de iconográfico, lo que vamos a buscar es una especie de relación de escritura que determina la obra. Ojo, este sirve mucho para ciertos periodos en la historia del arte. O sea, hay periodos en la historia del arte donde la mayoría de las pinturas y de las esculturas devienen de un texto escrito, ¿no? O sea, existe la Biblia, por ejemplo. La Biblia es el texto, es el discurso. Y para entender la obra, lo que tengo que hacer es primero entender el discurso que está íntegro en la Biblia, ¿no? ¿Qué episodio retrata, por ejemplo? ¿Qué pasaje retrata de la Biblia? Analizo este discurso escrito y de ahí me paso a identificar los elementos que se recuperan del discurso escrito en el cuadro. ¿Ok? Entonces, eso es para un tipo, diría yo, la iconografía sirve para un tipo de análisis, un tipo de estudio de ciertas obras artísticas. En México tenemos una carrera en la ENA que se llama etnohistoria, y lo que los etnohistoriadores trabajan mucho con este nivel de análisis, ¿no? Vamos a entender la historia a partir de las pinturas de un cierto periodo. Y entonces, a partir de lo que ya conocemos de la historia, los episodios históricos tradicionales, hacemos una comparación de cómo se representa en la pintura, ¿no? ¿Qué elementos se recuperan de los discursos que existen sobre la historia de México en un cierto periodo? Entonces, lo importante aquí que identifiquen es que la obra artística es un resultado de una otra cosa, que en este caso es un texto. Y para yo entender la obra de arte, ¿no? Yo me tengo que remitir al texto. Porque si no establezco la relación obra de arte con texto, no le entiendo, ¿no? Me quedaría como incompleto o incompleta con la información. Ahora, ¿qué es la iconología? ¿No? Esa ya es otra cosa. La iconología es un análisis, pero ya en términos como de un sistema de obras. Es decir, lo que vamos a hacer es, la obra por sí sola no va a hablar, sino que yo necesito vincular una obra con otras, ¿no? Por lo regular son pinturas, porque estamos hablando de íconos, de imágenes. Y entonces, para entender esta pintura, yo necesito entender que pertenece a un cierto sistema o estructura de pinturas, ¿no? Es una relación entre pinturas en términos temáticos, en términos de estilo. Entonces, aquí ya en la iconología no es que sea un texto escrito, sino que más bien es una comparativa de un mismo autor o de un mismo periodo entre distintos cuadros, distintas pinturas. Lo que sirve mucho aquí es ver como la evolución del discurso, ¿no? Hubo periodos en la historia del arte occidental en que todos los pintores realizaban obras sobre un mismo tema. Todos, ¿no? Todos pintaban el mismo tema. Adán y Eva, todos pintaban, tenían una pintura que retrataba precisamente el paraíso y la salida del paraíso y este tipo de acciones que vienen en el discurso de la Biblia. Entonces, para analizar la obra,
tú lo que ibas es comparando, ¿no? A ver, el mismo tema, pero cómo lo trabaja este autor, cómo lo trabaja este otro, cómo lo trabaja este otro. Entonces es una serie de pinturas, un conjunto de pinturas que se van comparando para encontrar elementos en común, elementos en diferencia, ¿no? Particularidades. Luego hay una escuela de historia del arte marxista, ¿no? ¿Qué hace esta escuela? Bueno, lo que va a hacer la corriente de tipo marxista es tratar de descubrir lo que postula Marx como una especie de filosofía de la historia, ¿no? En términos de lucha de clases, tratar de descubrir dentro de las pinturas estas relaciones de desigualdad. El tema fundamental acá es la oposición entre capitalistas y proletarios. Entonces, lo que nos decía Marx, o lo que postulaba Karl Marx en su filosofía de la historia, es que la transformación, la evolución de la historia se da en términos de lucha de clases. Y entonces, en cualquier periodo de la historia, lo que tú vas a encontrar es que siempre hay lucha de clases, ¿no? Una clase alta y una clase baja. Un señor dueño de tierras y un siervo feudal, por ejemplo, ¿no? El señor feudal, el siervo, un esclavo y un dueño del esclavo. Entonces, toda la historia, según la teoría marxista de la filosofía de la historia, toda la historia se puede explicar en términos de lucha de clases. Entonces, tú puedes ver la misma pintura, en este caso la Torre de Babel que estamos viendo acá, tú puedes ver la misma pintura, pero interpretarla desde una perspectiva marxista como una lucha de clases, ¿no? Como una desigualdad, un conjunto de desigualdades sociales, políticas, económicas, que define la forma y la organización del cuadro en este caso. Esa es una postura marxista, precisamente en términos de lucha de poder y en términos de desigualdad social. Luego está la metodología feminista, ¿no? Que también es muy, fíjense, vean los periodos, ¿no? O sea, vean los tiempos en los que estamos. Les digo, las metodologías de análisis en el arte son como muy contemporáneas. Entonces, la metodología feminista va a tener varias acciones en la agenda cuando analiza una obra de arte, cuando analiza una pintura, una escultura, todo lo que tenga que ver con arte. Lo primero que van a hacer, lo primero que van a buscar las metodologías feministas es precisamente evidenciar la forma en la que el género, ¿no? El discurso de género está determinando a la obra, ¿no? ¿Cuál es la posición que tiene, por ejemplo, el hombre en el cuadro, en la película, en la novela? ¿Cuál es la posición, el posicionamiento que le dan y cuál es el posicionamiento que se le da a la mujer, por ejemplo, ¿no? En las representaciones visuales, gráficas, ¿cuál es el papel que se le da? Si el discurso patriarcal está determinando precisamente la construcción de esa imagen y qué implicaciones tiene precisamente para su reproductibilidad técnica en un futuro. Luego, al segundo nivel de trabajo, las historiadoras del arte feminista lo que están buscando es precisamente denunciar, ¿no? Estos mecanismos de discriminación que en el arte, bueno, están en todos lados, ¿no? O sea, la historia del arte es altamente discriminatoria de los discursos de género y altamente discriminatoria con las mujeres. Entonces, analizar y hacer evidentes los discursos. Y también lo que se busca es un proceso de divulgación, difusión de los trabajos, las actividades que han hecho las mujeres en la historia del arte, pero que no son visibles, ¿no? O sea, que hay como una especie de ocultamiento de la presencia de la mujer en cualquier tipo de disciplina artística. Entonces, esta es una metodología que en la actualidad todavía está en desarrollo, ¿no? Está en boga. Yo les traje esta pintura de Zeus, cualquier cuadro, cualquier imagen, cualquier pintura que vean de Zeus, por lo regular siempre las mujeres van a tener una posición muy particular, diría yo que muy de objeto del dios, ¿no? Al final es un dios, pero es un dios hombre y es la representación del cuerpo, la objetivación, casi siempre estos discursos sexualizados que se ven como mitigados a partir de los cupidos, de los ángeles,
Aquí hay un montón de elementos de análisis, ¿no? El pavo real que está por acá, luego aquí hay una ave, aquí el cupido deja sus... O sea, aquí hay un montón de elementos que se pueden analizar con todo lo que hemos visto, ¿no? Desde la perspectiva marxista, desde la perspectiva feminista, un análisis iconográfico o un análisis formal, ¿no? O sea, solo la pieza. Si esto representa, porque lo hace una escena de la Ilíada, entonces leer qué es lo que dice Homero, que pasa ahí, y cómo eso que dice Homero se plasma en el cuadro. Igual y el pintor le quitó cosas, le agregó cosas, ¿no? O sea, construyó un discurso nuevo y eso te permite hacer un tipo de análisis. O comparas este mismo cuadro, este mismo tema, con otras representaciones que hayan realizado otros pintores. Luego, esta metodología también es complementaria, biografía y autobiografía. Esta se puso mucho en boga a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y tenía que ver mucho con esta idea de los genios artistas, ¿no? Y tratar de entender cuáles eran las condiciones históricas, materiales, que les habían permitido ser artistas. Entonces, para comprender la obra, por ejemplo, de Mozart, ¿no? Mozart es como el ícono de este tipo de metodología de análisis en la historia del arte. Para comprender la obra de Mozart, lo que tienes que entender es su biografía. Y entonces te vas a analizar en qué año nace Mozart, a qué año comienza a tocar el piano, cuál es su primer sinfonía, qué edad tenía, y de ahí vas viendo su evolución en términos de una biografía. El otro personaje que es muy estudiado con este tipo de metodología es Vincent Van Gogh, ¿no? Para entender la obra de Van Gogh, lo que yo tengo que hacer es estudiar la vida de Van Gogh, ¿no? La historia que tiene Van Gogh, a qué edad empieza a pintar, a qué edad termina de pintar, a qué edad se muere, qué es lo que le pasa en ese periodo, ¿no? Todos estos datos que se van recopilando de Van Gogh nos hablan como fuente para entender la obra. Y la otra estrategia es, en lugar de leer lo que serían las fuentes externas, ¿no? Lo que se ha escrito, lo que se ha dicho, lo que es la voz autorizada, la biografía de Van Gogh, me voy a leer las cartas que le escribió a su hermano Theo, por ejemplo. Eso ya me da un nivel más de personalidad, de interioridad, se vuelve como una fuente más primaria. Entonces leo las cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Theo y también tengo ahí elementos para comprender la obra. Y el tercer nivel, que sería ya el más intrínseco, es precisamente cuando lo que tienes es una autobiografía. Ya no tienes que leer la biografía que alguien escribió sobre Van Gogh. Bueno, Van Gogh no tiene autobiografía, pero ya no tienes que leer eso, sino que tendrías que leer la autobiografía del autor. Y en ese momento descubrirías precisamente cuál es el sentido, la visión, la propuesta, qué es lo que quería hacer, ¿no? Entonces, esta es otra metodología. Todas las metodologías que estamos viendo acá son complementarias, es decir, todas son fuentes de análisis, de información, de construcción de un discurso cuando yo estudio una obra de arte. Y con todas estas, bueno, yo puedo posicionarme, ¿no? O sea, puedo tomar una o tomar dos y tener distintas posiciones a la hora de entender o tratar de entender una obra de arte. La semiología, ¿no? También muy en boga en el siglo XX. La semiología pertenece a un movimiento que se desarrolla a principios del siglo XX y que se conoce como estructuralismo, el famoso estructuralismo francés. Yo les voy a compartir, eso para quien quiera, un par de libros sobre historia del estructuralismo, por si a alguien le interesa ¿no? Esta metodología que es bastante abstracta, porque está basada, primero que nada, en las clases, en los cursos, el curso de lingüística general que impartió Saussure, Ferdinand de Saussure, en Suecia, si no mal recuerdo, y en una serie de principios que él va a establecer. O sea, no me quiero clavar ahorita en esto de la lingüística de Saussure porque es muy complicado. Después vendría Peirce también a armar su concepto. El único tema que vamos quizás a desarrollar un poquito más adelante en términos de esto, de la semiología y del estructuralismo, va a ser la diferencia entre significante y significado.
¿no? Que tiene mucho que ver con elementos que ya teníamos en metodologías anteriores, pero que aquí cobra un cierto sentido. Entonces, lo primero que se va a hacer en este tipo de análisis, que también se aplica, desde luego en la pintura, pues se aplica al teatro y se aplica al cine y se aplica mucho hasta la arquitectura y análisis semióticos, es la relación que hay entre la palabra y lo que se llama una imagen acústica, ¿no? Que Ferdinand de Saussure le llama significado y significante. Entonces, dice Saussure, cuando yo veo, más bien cuando yo tengo un concepto, una palabra como manzana, de inmediato viene hacia mí una imagen acústica. ¿Por qué le llama imagen acústica? Porque tenemos no solo la imagen, sino también el contexto, el sonido, diríamos, ¿no? Este es todo el complemento. Y cuando yo veo un cuadro, ¿no? que es como la inversa, vamos a ponerlo así, ¿no? Yo veo una pintura o estoy viendo una película, lo que viene de regreso, ¿no? La dimensión semiótica es un concepto o un mensaje, ¿no? Una forma de acomodar la realidad, ¿no? De interpretar la realidad. El tema fundamental en el discurso, ¿no? O sea, uno de los temas fundamentales en este tipo de metodología es de si este discurso que viene como respuesta a la imagen acústica es arbitrario o es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que uno piensa en manzana y de inmediato le llega la imagen de la manzana. Y entonces tú dices, manzana, manzana, todas las manzanas son iguales, por ejemplo, ¿no? Palabra manzana es igual al artefacto, objeto, imagen acústica, manzana, que está acá, ¿no? Entonces hay una escuela muy fuerte que dice que la conexión que hay, el mismo Saussure lo maneja un poquito así en las clases, la conexión que hay entre esta imagen acústica, que están viendo acá, y esta palabra es completamente arbitraria. Es decir, yo podría tener esta palabra y no tener esto. Y viceversa, ¿no? Podría tener esta imagen acústica y que esto se llamara Apple, por ejemplo. Esa es la idea fundamental en Saussure, ¿no? Eso es lo que postula. El tipo de relación que hay entre significado y significante es arbitrario. Y eso es lo que da paso precisamente a que cuando tú analizas en términos semióticos una pintura, una escultura, un edificio, empiezas a relacionar la imagen acústica, el significado con el significante en términos de su arbitrariedad, ¿no? En que el que lo coloca ahí, lo coloca porque se le ocurrió, porque quiso. Estoy haciendo un poco una parodia de esto de la arbitrariedad, ¿no? O sea, no es tan arbitrario, pero lo estoy llevando a la máxima arbitrariedad. Y hay una corriente también de estructura, de funcional estructuralismo, que dice que no, que la relación que hay entre significado y significante sí es necesaria. Es decir, no es arbitraria, es necesaria. Hay una relación muy necesaria entre la palabra manzana y la imagen acústica. Eso en términos de análisis de arte va a cobrar mucho sentido más adelante, ¿no? Porque tiene que ver con precisamente la dimensión interpretativa que le damos a los objetos artísticos, ¿no? O sea, esta idea que les decía de creer que el objeto artístico per se es objeto artístico. Su esencia es ser artístico y no va a perder esa esencia. Y entonces, en un análisis semiótico, lo que verías es que la valorización del objeto artístico es artificial, ¿no? Hay algo artificial ahí construido. Y va a haber otra escuela que va a decir, no, no es artificial, es intersubjetiva, por ejemplo. Entonces hay una serie de conceptos que vamos a ir viendo precisamente para entrarle a esta parte, cuando nos toque ver análisis semiótico y lo apliquemos ya a ciertas pinturas o esculturas o películas, vamos a hablar de esto, ¿no? Es todo un tema esto, nada más me llevaría un curso por cada metodología porque son muy complejas, perdón. Luego está este otro, la deconstrucción, ¿no? Este es el famoso Jacques Derrida, no sé si conozcan a Derrida. Bueno, es famoso para mí igual y no es famoso para muchos y muchas. Derrida es un filósofo francés
que perteneció como al periodo de transición, diría yo, del estructuralismo, es decir, ya es como un desertor, si se le quiere ver de alguna forma, es un crítico del estructuralismo, de esto que acabamos de ver con la lingüística. Y lo que hace Derrida, precisamente, que le critica al estructuralismo, es como abrir a la pluralidad las posibilidades de significación de la obra de arte. Es decir, las obras de arte no son mensajes completos, sino que necesitan de un proceso de complemento a partir de la experiencia estética del espectador o de quien está experimentando al arte, ¿no? En términos de deconstrucción, lo que tenemos en la obra de arte es una especie de discurso huella, así le llamaríamos, una huella, que necesita ser complementada por un espectador. Y entonces esto nos lleva a una dimensión donde el mismo objeto artístico se construye de forma continua, ¿no? No es estático, es dinámico. Y la obra de arte se está reconstruyendo de forma continua, dependiendo precisamente de las experiencias estéticas que van teniendo los espectadores. Es un poco eso, ¿no? Ampliar el discurso y hablar de una especie de pluralismo, algunos llaman esto pluralismo epistemológico, un pluralismo en la construcción de la significación de la obra de arte. Desde luego, eso va a generar un montón de problemáticas, ¿no? O sea, cuando revisamos un poquito más de Derrida, va a generar su gramatología, va a generar un montón de cosas oscuras por ahí, porque nos va a llevar a una especie de subjetivación de la obra de arte. La obra de arte solo vale para alguien, y si ese alguien no está, pierde el valor. Y eso genera como muchos problemas intuitivos a la hora de abordar esta metodología, pero bueno, también es una forma de acercarse al objeto artístico. Y la última es la psicoanalítica, ¿no? Yo quiero explicar por qué Van Gogh es un gran pintor, entonces lo explico en términos de los complejos que tenía con su madre, con su hermano, no tuvo novia, fue un personaje muy atormentado y tenía ciertos sueños, ciertos delirios. O sea, hay una corriente que analiza el arte a partir del autor, pero muy en particular a partir de estos contenidos inconscientes que están presentes en la obra. Es el gran experimento que va a hacer Buñuel con Dalí, ¿no? De crear el perro andaluz, hacer una obra de arte que representa un sueño, ¿no? Y ahí va a haber un juego muy, muy, muy curioso con lo que hace Buñuel y Dalí con el perro andaluz o con la Edad de Oro en Buñuel, y este tipo de técnica, de estrategia, ¿no? Porque ahí es como la obra de arte evidenciando estos contenidos inconscientes que ya no son inconscientes, pues se vuelven conscientes, ¿no? Entonces en la vanguardia se va a poner muy en boga este tipo de experimentos con las obras artísticas que representan sueños, chistes, lapsus, ¿no? Lo que se conoce como un lapsus en Freud y en Lacan, síntomas neuróticos. Entonces la obra de arte es la expresión de una especie de enfermedad oculta. Y lo que estamos viendo es la huella de esa enfermedad oculta. Entonces, también es una metodología muy, muy interesante, muy curiosa. Pero bueno, nos quedamos hasta acá. La próxima sesión vamos a trabajar el lenguaje del arte. Vamos a ver cuáles son los elementos característicos, digamos, como las bases características de estos tres primeros momentos que hablábamos: la pintura, la escultura, la arquitectura, que son intervenciones materiales, y a partir de este lenguaje fundamental vamos a empezar ya a complejizar el análisis del arte. Entonces, yo creo que la siguiente clase, la primera hora, vemos el lenguaje del arte, no es tan largo, y empezamos ya ahora sí a entrarle a la parte histórica, ¿no? A analizar las primeras civilizaciones que van a intervenir el mundo para precisamente dejar esta especie de huella hacia el futuro. Ok. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Algo que haya surgido? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien, gracias, ya. Todo bien. ¿Sí se entendió? Más o menos ahí vamos.
Dicen, ya veremos, ¿no? Más adelante a ver cómo nos va. Y entonces, David, muchas gracias. Bueno, pues les agradezco un montón que se hayan conectado, que estén acá. Yo insisto, el fin de semana armo el Classroom y ya les comparto los primeros materiales para que los vayan revisando en la semana. Acuérdense, si no los pueden revisar, no pasa nada, ¿va? O sea, si no les da tiempo, si tienen mucha tarea, lo que sea, no dejen de conectarse. Nos vemos aquí y aquí seguimos chambeándole para avanzar con esto. Entonces, bueno, les mando un abrazote, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Yo nada más quería preguntar en dónde se sube la clase. Déjame acabar de resolver eso, Juan Manuel, ¿va? Ok, la vamos a gracias. compartir, pero ando viendo si la voy a subir en Drive o si ya empezamos a subirlas en YouTube. Pero tengo que armar el canal ahorita y ya empezar a compartirlas ahí. Pero bueno, yo lo resuelvo esto al fin y yo creo que más tarde el domingo ya la pueden estar viendo. Bueno, muchísimas